Hola, soy Edwin Cabrera. Te invito a que te quedes hasta el final del video para hablar sobre compases y métrica, uno de los temas más interesantes en el área de música. Dando continuidad a donde quedamos en el tema de los compases, la cifra de compás. Podemos con esta información decir que con el numerador yo puedo obtener tres informaciones diferentes, pero con el denominador solamente puedo decir qué tipo de figura escoge. En este caso, ese 4 significa que estamos hablando de negra. Y el número de arriba me dice qué cantidad de esa figura. O sea, que ahí dice 4 cuartos. Significa 4 negras. Los numeradores, cuando hablamos de compases simples, solo pueden ser 2, 3 y 4. En este caso, este es un compás simple porque en el número de arriba tiene un 4. Los denominadores pueden ser cualquiera de la tabla anterior. Métrica de los compases simples. Los compases simples, que son a 2, 3 o 4 movimientos, hace referencia a una unidad de compás entre una unidad de tiempo. Sería, cuando dice 4 cuartos, significa que caben 4 negras en 4 movimientos. Se hace el primer movimiento hacia abajo, segundo, tercero y cuarto. Pueden practicar con su mano derecha. Voy a contar 4 y ustedes van a intentar mover su mano junto al cursor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cuando los compases son de 3 tiempos, se pueden, o de 3 pulsaciones, porque los tiempos son relativos. En este caso sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y cuando son de 2 pulsaciones o de 2 tiempos, puede ser el caso de que sean 2 tiempos, pero puede ser el caso que nada más sean 2 pulsaciones. Puede ser entonces 1, 2, 1, 2. Ejemplos de compases simples. En este caso, por ejemplo, un compás simple aquí me dice 2 medios. La figura que me está mencionando son blancas y aquí me está diciendo que son 2 blancas. 2 blancas, o sea, si volvemos atrás para recordar algunas cosas, por ejemplo, si yo quisiera saber la unidad de compás, o sea, cuánto vale el compás completo, solamente tendría que decir, bueno, si caben 2 blancas, sumo las 2 blancas y me va a dar la cantidad de tiempos que yo necesito, o sea, 2 más 2 serían 4. Este compás vale 4 tiempos porque la figura es blanca, la unidad de tiempo es blanca y la unidad de compás me dice que son 2 blancas, o sea que yo tengo que sumar 2 más 2. En este caso, por ejemplo, aquí se queda con la misma unidad de tiempo. En este caso, miren, aquí nos dice que blanca y aquí también nos dice que blanca, pero aquí me habla de 3, o sea que habrían 3 pulsaciones. En este se marca 1, 2. Por cada pulsación me cabe una blanca. A eso es que me refiero con unidad de tiempo. Cabe una blanca, unidad de tiempo, cada vez que muevo la mano sería una blanca y una blanca. Una blanca, una blanca. En este caso sería, como graficábamos ahorita, sería 1, 2, 3. 3 pulsaciones, pero en cada pulsación me cabe una blanca, porque aquí dice 3 blancas. Entonces este compás valdría 6 tiempos. Sumamos 2 más 2 más 2 son 6. La unidad de compás sería 6 y la unidad de tiempo sigue siendo 2. Aquí la unidad de tiempo sigue siendo la misma, 2.
pero el compás, o sea, la unidad de compás sería 4 blancas. Cuando sumamos 2, 4, 6 y 8. Este compás vale 8 tiempos. Si vemos, los más comunes son siempre 2/4, por eso no lo expliqué, ni 3/4 ni 4/4. En la mayoría de libros básicos siempre nos encontramos con esto. Siempre utilizan la negra como unidad de tiempo fundamental. Pero fíjense qué pasaría cuando utilizamos, por ejemplo, 2/8. 2/8 sería entonces, cada vez que muevo la mano para abajo o para arriba, sería una corchea. O sea que hago 1, 2. 2 pulsaciones, pero cada pulso tiene como unidad de tiempo una corchea. Es medio tiempo. Pero el compás completo solamente vale un tiempo. En este caso aquí valdría 1,5 y en este caso aquí valdría 2. Fíjense que aquí con 4 movimientos hago 4 movimientos, pero en totalidad por cada compás solamente estoy haciendo 2 tiempos. Espero que vayan comprendiendo. Aquí tenemos una imagen en donde me compara 2 medios, lo compara con 2 blancas, 2/4 lo compara con 2 negras, 2/8 lo compara con 2 corcheas. O sea que en vez de ver esos números en nuestra mente, debemos traducirlo a estas figuras. Para hablar de los compases compuestos, entonces, es como decir que cada métrica que aprendimos ahora se va a subdividir por 3 figuras. Ejemplo, aquí va a ser de 12 porque 4 por 3 son 12. Aquí va a ser de 9 y aquí va a ser de 6. Entonces, ¿qué nos dice esta información? Por ejemplo, voy a hacer este que es mucho más corto y digo 1, 2, 3, 1, 2, 3. O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí digo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí lo mismo pero con 12. ¿Qué me quiere decir eso? Que cuando los numeradores sean 6, 9 o 12 son compuestos. Y cuando sean simples van a ser 2, 3 o 4. Esa es una pequeña tablita que luego en la descripción yo les voy a dejar la manera de que la puedan descargar. Entonces, los que se interesen me van a comentar cómo les fue en los comentarios del video. Y nos está pidiendo 3 cosas: si es simple, si es compuesto y cómo se marca. Aquí dice que esa información la encontramos en el numerador. Y vamos a darle un poquito hacia atrás para repasar algo. Si los numeradores son 2, 3, 4 son simples. Pero en el caso de que los numeradores sean, en este caso 6, 9 y 12, en este caso estos son los compuestos. Los que son de 6 ya sabemos que son de 2 pulsaciones. Los que son de 9 ya sabemos que son de 3 pulsaciones. Y los que son de 12 ya sabemos que son de 4 pulsaciones. Así que, por ejemplo, escogiendo uno cualquiera, escogiendo este que dice 9/8, primero me dice, ¿es simple o es compuesto? Bueno, arriba tiene el 9 y debajo tiene el 8. Como arriba tiene el 9, ya yo sé que es compuesto, o sea que lo marco. ¿Y cómo se marca? Bueno, ya dijimos en la diapositiva anterior que si tiene 6 movimientos se marca 2, si tiene 9 movimientos se marca 3 y si tiene 12 se marca 4. O sea que en conclusión yo puedo decir que se marca a 3 movimientos. Entonces aquí se marca 3 y es compuesto. Ya esta la puedo dejar vacía. O si ustedes deciden lo pueden hacer con una marquita de bien. Y aquí lo pueden hacer con una marquita de que no aplica o no es simple. O sea, aplicarlo como correcto y aquí como que no aplica. Aquí tiene una continuación para decir si es simple, compuesto y cómo se marca. Y esta es una pequeña tablita en que yo comparo algunos tipos de compases y decir cuál es la unidad de tiempo, la unidad de compás
y la unidad de subdivisión si son compuestos. En este caso me voy a enfocar un poquito sobre la unidad de tiempo. La unidad de tiempo se puede determinar por el número que está debajo. En este caso, ahí dice 3 medios. O sea que todo lo que tengan un 2 debajo, la unidad de tiempo. Lo que quiere decir que cada vez que yo mueva la mano, va a ser una blanca. En este caso, la unidad de tiempo es 2. Y la unidad de compás es lo que me indica. Aquí me dice 3 blancas. 3 blancas valen 6 tiempos. O sea que 6 tiempos sería una redonda con puntillo. Para esto, el que todavía no sabe lo que son los puntillos, va a haber un video que va a contener toda esa información sobre lo que son las redondas con puntillos, los tresillos, las ligaduras y casi todo lo que tiene que ver con valores irregulares. Y bueno, ya para terminar, para que no sea tan largo el video, hablar un poquito sobre los compases de amalgama. Los compases de amalgama son como si dijéramos una mezcla entre algunos compases simples, puede ser. Por ejemplo, aquí recordando en los compases simples teníamos como numerador 2, 3 y 4. En los compases compuestos teníamos 6, 9 y 12. Pero, ¿qué pasa cuando un compás tiene, por ejemplo, 7 como numerador o 5, 11? Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo que dice 5 cuartos. Ahí aparece 3 tiempos y 2 tiempos. Y si vemos esta parte, no tiene una barra sólida de división de compás, una línea divisoria de compás, no la tiene sólida, sino que la tiene punteada, dividida. Significando que a simple vista es como leer un compás de 3 y un compás de 2 para facilitar la lectura. Igual si es uno de 7. En este caso pudiéramos encontrar uno de 4 y uno de 3. Fíjense algunos, ya podemos saber que es uno de 3 y uno de 2 corcheas. Uno de 3 corcheas y otro de 2 corcheas, porque dice 5 octavos. Caben 5 corcheas en cada compás. También podemos identificar si es de 3-2 o si es de 2-3 por la disposición de la unión de las figuras. En este caso, las 3 primeras están unidas y estas 2 están unidas. Para facilitar, esa sería la forma más cómoda. En este caso de 7 octavos, se podría decir que esté de 3 y de 4. 3 corcheas y de 4 corcheas. Espero que este video les pueda servir a todos para su conocimiento general. Me pueden escribir para dudas, sugerencias de temas y lo que sea. Así que ya ustedes saben, nos vemos en el próximo video.